Gracias por continuar en Noticias Colorado. A unas horas de que inicie Radiotón, nuestra compañera Maralí Madrid conoció de primera mano el caso de un niño hispano que batalla por su vida y nos cuenta su historia a continuación. El cáncer es una enfermedad que no respeta clase social, sexo ni edad, y las personas, además de enfrentar este padecimiento, deben adaptarse a los cambios que no son fáciles, pero es aún más difícil cuando se trata de un niño. Esta es la época del año en que la mayoría de los niños se preparan para su primer día de clases, pero Austin no sabe lo que es eso, porque desde la edad de 2 años, para este pequeño, su única escuela ha sido un hospital. La batalla para la familia Cian no ha sido fácil, y es que llevan más de 5 años luchando contra esta terrible enfermedad, luego de que Austin fuera diagnosticado con leucemia con cromosoma de Filadelfia positivo. Verlo desde los 2 añitos caminando en el hospital hasta ahora es muy difícil asimilar. Yo perdí la fe mucho en Dios y Él me ayudó a recuperar mucho la fe en Dios. Él dice que Dios lo va a curar y tenemos mucha fe que mi hijo va a salir adelante. La batalla para la familia Cian no ha sido fácil, y es que llevan más de 5 años luchando contra esta terrible enfermedad, luego de que Austin fuera diagnosticado con leucemia con cromosoma de Filadelfia positivo. La única esperanza que dicen los doctores es que él tiene que seguir yendo al hospital. El cromosoma de Filadelfia es muy difícil de curarlo. Entonces, tenemos fe. Pero esta familia, aparte de luchar con la enfermedad, también luchan con gastos económicos, y precisamente mañana jueves, Austin será sometido de nuevo a una cirugía en el Children's Hospital, institución que por 5 años ha ayudado a mejorar la salud de este pequeño. Si yo tuviera la seguridad que los doctores me dijeran a mí que mi hijo se sanó, se salvó, pero todavía no me dan esa alegría. Entonces tenemos que seguir luchando por él. La señora Roxana dice que durante la enfermedad de su hijo han contado con muchos ángeles que precisamente están llevando a cabo un evento para recaudar fondos para cubrir los gastos médicos de Austin. Si usted quiere donar un poco de esperanza para Austin, la cita es este viernes 22 de agosto en el terreno macizo ubicado en la 47 y Lipán. Las puertas abren a partir de las 7 de la tarde y solo se pide una donación de $10. Para más información o hacer donativos, pueden llamar al número 303-922-2779. Quisiera decirles que ayuden no nomás a Austin, hay muchos otros niños que necesitan ayuda. Yo sé lo que se siente tener a un hijo enfermo de cáncer. Todas las emisoras de radio de Entravisión Communications se unen al Children's Hospital y a la Fundación Children's Miracle Network para recaudar fondos en la Radiotón este próximo 21, 22 y 23 de agosto. El dinero que se recaude será utilizado para el Children's Hospital de Colorado. Es todo por mi parte para Noticias Colorado. Maralí Madrid, regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Maralí, y ahora nos toca a nosotros participar.